Hoy en día, nuestro país, y no solo nuestro país, está viviendo una etapa muy difícil. La estructura institucional vieja ya no nos funciona muy bien, por diversas razones. Frente a los problemas que ha generado la mala distribución del ingreso, porque hay que ser claros en esto, este país es cada vez más rico. Por habitante, el habitante costarricense es cada vez más rico. Ahí yo saqué unos datos a través de Perplexity, que me decía que no tenía los valores constantes, pero que sí habían datos, porque los valores constantes están a partir del 2015, en dólares constantes, pero sí decía que en el año 50 el Producto Interno Bruto, el producto por habitante, era de $700. Hoy en día eso ha crecido, 13.000, no recuerdo exactamente el dato. Casi $15.000. Sí, casi $15.000. Pero el problema es la distribución. Hay el sector tradicional, que casi crece muy poco. Mientras que el sector moderno, que llaman, que es el que tiene protecciones arancelarias y de diverso tipo, crece aceleradamente y es el que concentra la riqueza. Es decir, el sector tradicional, que es el que paga impuestos y el que sostiene el país, crece muy poquito. Mientras que el sector moderno crece aceleradamente, que no paga impuestos, crece aceleradamente. Y eso nos lleva a que la Costa Rica tradicional de oportunidades se esté menoscabando cada vez más, reduciendo a grupos muy pequeños. Y aquí entra en juego el nuevo actor, los narcos, que tienen un potencial económico muy fuerte, y de organización, y político. Y que empiezan a tener un papel muy fuerte porque los dueños de, sobre todo, estas empresas modernas, no están aquí. No andan por las calles o no se andan metiendo en los huecos en las calles, ¿verdad? Las oportunidades para la gente que tiene cada vez menos ingresos, y oportunidades, no solo ingresos, es oportunidades de educación y de trabajo, etcétera, se van reduciendo aceleradamente. Entonces esto nos crea un clima favorable a una posible explosión social, en un contexto en que el populismo toma protagonismo activo en la región. Entonces, ¿qué hacemos para lograr en estas nuevas condiciones que la riqueza que este país produzca efectivamente nos beneficie a todos y que haya grupos que no sean el narco, que sean los que marquen el camino del desarrollo acá? Yo visualizo que en estas actuales condiciones hay un factor clave, que es la educación. La educación de hoy en día no puede ser la educación del siglo XX. Estamos en otra época, con otros conocimientos, con otra tecnología, donde nuestros niños y jóvenes tienen que prepararse no solamente en esos nuevos conocimientos y tecnologías, sino frente a un mundo que está transformándose por el cambio climático y donde los suelos se ven amenazados por su degradación, los mares por la contaminación, el aire también. Entonces, ¿cómo hacemos para
preparar una nueva generación de jóvenes si no hacemos esta reforma educativa, si no preparamos a la gente para esto. Me parece que ese es un punto clave. Y el otro punto clave que está asociado a este es el tema de la organización, la capacidad organizativa de nuestros jóvenes. Don Pepe dijo muy acertadamente que los hombres sin organización no tienen ningún poder. Y eso es así. Quien tiene organización ahora son los narcos. Unos grupos ahí religiosos, fundamentalistas, los grupos sindicales han perdido mucha influencia y sobre todo han perdido respaldo popular. No siempre sus medidas han sido adecuadas. Hay que acordarse que en este país quien financia la salud, quien financia la educación, es el pueblo costarricense. Y no se pueden hacer huelgas que afecten a ese pueblo, ni en la salud, ni en la educación. Hay muchas maneras de poder hacer protestas, mucho más creativas, que no afecten a la población, porque si no, van perdiendo los sindicatos prestigio y respaldo político. Entonces, estamos en un momento en que hay que hacer ajustes en las políticas de las organizaciones, ajustes en cuanto a la capacitación en organización, porque es la gente organizada la que puede salvar esta cosa, y no la gente manipulada por relaciones clientelistas. Aquí quisiera explicar que el clientelismo yo lo veo como algo que viene en una trilogía, donde la desigualdad en la distribución del ingreso y su concentración en muy pocos hace que los que están en la base dependan de las limosnas que les den, los que tienen más dinero. Y ahí es donde se consolida el clientelismo y la corrupción. Y el narco. Por eso, pero todo eso es una unidad, no solamente de no distribución del ingreso, es de una distribución tan desigual que hace que algunos grupos no tengan ninguna perspectiva. Y atiendan a las prebendas que le pueden dar los narcos o los políticos en forma de un diario para que vayan a votar, cosas por el estilo. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque no puede haber una vida democrática sin ciudadanos. Ahí no hay ciudadanos, hay clientes arrastrados, manejados por el populismo y por el oportunismo de quienes tienen. Entonces, estamos hablando de un cambio de mucha calidad que viene para adelante. Exige otra cosa. Exige esa educación, exige esa capacidad de organización, exige la descentralización. Pero una descentralización con educación y cultura y capacidad organizativa. Una descentralización que la gente pueda manejar, porque si no, el clientelismo narco o de otro tipo es el que va a manejar nuestras comunidades, nuestros cantones. Entonces, estamos hablando de cambios que deben ir configurando una nueva arquitectura social que pasa por la moral. No puede ser que haya un desfalco de 3.200 millones de colones de la caja principal del Banco Nacional, que sale en bolsas de Manila y que nadie lo ve, y que los gerentes no respondan por eso. Los chinos, y en eso han sido muy claros, ellos atacan la corrupción en la cabeza. Y corruptos lo fusilan. Y lo fusilan. Yo no digo que hay que fusilarlos. No, pero estamos sí, de acuerdo. Aquí no hay pena de muerte. Aquí no hay pena de muerte. Bueno, que vaya a la cárcel de por vida. Pero eso no es posible. Así un Estado no puede funcionar. No puede funcionar si hay impunidad.
Y la moral se crea haciendo que la ley se cumpla. Entonces, en este sentido es que yo pienso que en este conflicto actual no es un problema de que nos quiten recursos a las universidades, no. ¿Cuál es la reforma educativa que se requiere para esta nueva época? El liderazgo se va a ganar como lo ganó Carmen Lira en el siglo pasado. Y lo ganaron los educadores de la época, haciendo propuestas, impulsando los cambios. Desde luego yo estoy en contra de los recortes a la educación, pero no siento el liderazgo en los educadores que hubo en el siglo pasado. Bueno, por ahí es donde yo pienso que vienen las cosas. Le tiro usted la pelota. Vamos a ver, durante la Segunda República, después de 1948 hasta hoy, especialmente a partir de 1953 hasta el 2014, dos partidos políticos ejercieron la dirección del Estado costarricense, los socialdemócratas y los socialcristianos, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Y después del 2014, dos partidos más han ejercido el gobierno, de manera que ahora tenemos un tetrapartidismo, para decirlo de esa manera, en ejercicio de gobierno con un dominio bipartidista de dos partidos. Y en ese dominio de los 17 gobiernos que han habido, 9 los ha ejercido Liberación Nacional, desde 1953 hasta ahora. De manera que hay que entender que lo bueno y lo malo del desarrollo institucional se ha debido en parte a esos dos grandes partidos. Lo bueno y lo malo. No es así. Igual de todo el desarrollo institucional. Y eran partidos que tenían una presencia pública en organizaciones sociales, campesinas, sindicales, estudiantiles, sociales, de todo tipo. En esos partidos esa presencia organizativa empezó a debilitarse y a perderse, sobre todo después de la caída del sistema mundial socialista en 1990-1991, porque el peligro del comunismo teóricamente desapareció y entonces esos partidos ya no tenían esas organizaciones de masas para enfrentar también a las fuerzas de izquierda nacionales que técnicamente casi desaparecieron también con esa caída, y entonces se diluyó todo eso. Entonces los sindicatos que han sobrevivido son inmensamente débiles y se han reducido también en la parte numérica de sus afiliados. La masa sindical del país no llega ni al 10% de la fuerza laboral del país. Y de eso el peso más grande lo tiene el sector público, de manera que tenemos una organización social muy débil. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos una educación, digamos, fortalecida institucionalmente desde el siglo XIX, fortalecida en el siglo XX, pero ahora tendiente a ser debilitada, ¿verdad? Y hay incluso una violación constante al cumplimiento constitucional de asignarle el 8% del Producto Interno Bruto tanto a la educación nacional como a la educación universitaria. Y han recortado las becas de la educación pública y al mismo tiempo el ministerio actual de este gobierno ha desarrollado un programa de becas para la educación privada. Entonces, allí hay una orientación clara de hacia dónde se orienta el fortalecimiento educativo nacional hoy en manos de los nuevos gobernantes que están orientados más bien a fortalecer la institucionalidad privada en todas sus instancias y a debilitar la institucionalidad pública en todas sus instancias. Los sindicatos efectivamente han jugado cada vez un papel más débil, más temeroso, más incorporado a los intereses del Estado y controlados, casi que, como diríamos, copados de alguna manera o cooptados por la institucionalidad pública con prebendas a los dirigentes sindicales, a los mismos sindicatos, etcétera, y por la legislación que se ha venido aprobando antisindical desde el gobierno anterior, desde el 2014-2018, perdón, del 2018-2022 especialmente, cuando se han debilitado las instituciones de organización de lucha social constitucionales como la convención colectiva, que la han reducido casi a nada ya. Y entonces no hay posibilidad de negociación de esto. Hay incluso un proyecto muy peligroso en la Asamblea Legislativa de impulsar una jornada nacional
4-3, que son 12 horas diarias por 4 días a la semana para cumplir las 48 horas semanales, que solo interesa a un grupo de empresarios que lo justifican en el proyecto legislativo para favorecer empresas de las zonas francas, pero en realidad va a tener la repercusión más importante en las zonas agrarias, donde se requiere explotar más la mano de obra. Ninguna empresa extranjera a Costa Rica llega con la promesa de que le van a dar jornada de 12 horas, porque cuando llegan a Costa Rica, promovidas por el Estado, por Procomer y por los otros organismos que las contratan o las invitan a venir al país, vienen sabiendo cuál es la legislación nacional que tienen que cumplir. Yo como embajador de Costa Rica en Venezuela traje 56 empresarios aquí a Costa Rica a hacer negocios y reunidos con cámaras empresariales. Las cámaras empresariales siempre les decían que hay que cumplir esta jornada laboral, estas cargas sociales, esto otro. Vengan a invertir, tienen que cumplir eso, de manera que eso era claro. Y segundo, porque ninguna de esas empresas está mencionada en el proyecto legislativo como una fuente amenazante, porque han dicho que amenazan con irse, ninguna. Ha dicho que se van, más bien muchas empresas de esas extranjeras dicen que se quedan en Costa Rica, tienen las mejores condiciones de trabajo, una mano de obra calificada, intelectual, profesional, muy buena, y leyes favorables. Eso, entonces, no hay ninguna empresa que hoy esté en ese cuento. Y segundo, porque las empresas extranjeras que vienen aquí están sujetas también a la legislación de sus países de origen. Y todas las empresas norteamericanas tienen por base la jornada de 8 horas. Así que ese no es un cuento. Y sin embargo, aquí quieren, de una manera esclavista, meter la jornada de 12 horas extendida al sector privado, porque está claro que en la ley no dice que el sector público está exento. Por supuesto, es un sector muy sensible, no van a poner a trabajar 12 horas los empleados del Estado porque eso sí cae el gobierno, eso está claro, pero ahí eso se mueve en esa dirección. Entonces, ahí hay un factor importante que hay que atender. Está el problema de la marginalidad y la exclusión en el país, que es muy importante, la informalidad en el trabajo, el desempleo, el subempleo. Lo que es el sector de pobreza y extrema pobreza en el país hoy alcanza casi el 30%, Miguel, entre lo que es real, no entre la estadística. Igual que cuando se habla de desempleo, en el desempleo hay categorías para medirlo y una de esas categorías es que incluye a aquellos que están solicitando empleo para considerarlos como parte del sector empleado, ¿verdad? Pero esa parte en la estadística nacional se ha debilitado porque cada vez menos buscan empleo oficialmente. Sencillamente el que ya quedó desempleado pasa a la informalidad. Y tenemos una informalidad que llega casi al 50 y pico % hoy. Es decir, estamos con una situación verdaderamente explosiva de pobreza y de pobreza extrema elevada, con una política institucional pública en periódicos y en todo lado de cerrar colegios y escuelas. Por ahora dicen que las escuelas son unidocentes de un solo maestro porque son el 40% de las que hay en el país y porque aducen que hay menos población en Costa Rica, ¿verdad? Y que al haber menos población en Costa Rica, pues no se justifica que haya escuelas para que las atienda un maestro para atender 5 o 6 muchachos. La verdad es que en un país que declaró la escuela gratuita, obligatoria y costeada por el Estado desde 1869, no justifica en ningún momento que se cierre una sola escuela, así sea un maestro para un niño. Porque esa es nuestra política social y esa es nuestra política de desarrollo democrático que durante años se alimentó. Pero se alimentó también ¿con qué? Con eso que señalabas de esos líderes educativos, Carmen Lira, Omar Dengo, García Monge, que cuando desarrollaron la Escuela Normal de Heredia Superior en 1914, formaron una capa de maestros que eran como apóstoles de la educación. Iban a todas partes del territorio nacional, no les importaba en qué condiciones, porque había que ir a enseñar, porque la enseñanza y la educación era una formación para la libertad. La gente se liberaba, entre más culta también fuera, porque podía entender mejor su situación y podía comprender mejor las necesidades de un desarrollo democrático nacional. Y yo creo que esto es un elemento importante y eso es hoy urgente. Cuando hoy vienen rebajando el presupuesto de las universidades a cero, en la propuesta del actual gobierno a cero, incremento en el Producto Interno Bruto, no es un problema de las universidades. Vos y yo fuimos docentes por más de 40 años en el ejercicio docente. No es eso. Cuando se cierra la universidad,
por falta de presupuesto, cuando se le quita el presupuesto a la universidad y tiene que cerrar programas, los afectados no somos los que estamos ahí en este momento, son los que vienen, los niños y los colegiales que no van a tener ese acceso a la universidad. Si a esos niños este gobierno les ha quitado los subsidios de transporte escolar, de comedores escolares y de becas, y está desarrollando las becas para el sector privado de la educación, está marcando también una diferencia social muy importante de a quién educar y a quién no educar. Y si eso se compara con las jornadas de 4-3, eso está significando que van a meter una masa de gente analfabeta, poco educada, mal educada, de baja educación, que pueda ser sujeta a procesos de explotación social muy intensos, ¿verdad? Y tampoco hay políticas sociales de subsistencia. Aquí ya no hay subsidios asistenciales, también han reducido toda la fuerza de subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social, están controlando ese tipo de ayudas sociales, la vivienda social institucional del Instituto Nacional de Vivienda ha reducido, el sector privado tiene más producción de vivienda anual que lo que se hace en el Estado y en ese sentido vamos en un deterioro constante. Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos de peligro? El narco, la informalidad, el desempleo, el subempleo, es más fácil que lo emplee el narco, porque el narco necesita un muchachillo en una calle que tenga un teléfono y que nada más esté informando si viene la policía o no viene la policía y que esté informando lo que tiene que informar a los distribuidores de la droga. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de América Latina, compitiendo con las bodegas de Ecuador. Y la estructura del narco en Costa Rica ha invadido toda la esfera pública, especialmente el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cómo es posible aquí que el ministro de Seguridad informe públicamente que va a movilizar 400 policías 10 días antes de una operación policial que van a hacer en la provincia de Limón? Cuando llegan a Limón me agarran a una sola persona, a una sola agarraron. ¿Cómo es posible que a Costa Rica entren 9 carros blindados asociados a los líderes del narco de Honduras que llegan a Limón? Se van de Limón y después informan de que eran carros del narco. Sí, este es un país tomado por eso. ¿Cómo es posible que esa invasión del narco en la estructura estatal del país conduzca a que eliminen, oiga lo que le estoy diciendo, Miguel, eliminen de la organización de la lucha contra el narco a los personajes más importantes que había al frente de esa lucha? Al jefe de la naval de Quepos, nosotros tenemos en la costa pacífica 1020 kilómetros de costa con 4 bases navales supuestamente de lucha para cuidar costas y operar también contra el narco. Y el equipo principal de esa base naval los pasan a Guapiles, al interior del país, donde ni siquiera tienen una buena piscina para entrenar. Estamos hablando del entrenamiento de marinos, donde en la práctica los marinos tienen que estar a veces hasta 24 horas en el mar ahí, cuidados obviamente en ejercicios marítimos, sosteniéndose 24 horas. Ahí los tienen en Guapiles, sacados totalmente, eliminaron el control de las costas, eliminaron y debilitaron el control de la aviación policial del país. Uno de los principales líderes de la lucha antinarco en Costa Rica se ha tenido que ir a trabajar como miembro de la Cruz Roja Internacional en México, porque aquí prácticamente lo habían neutralizado. Entonces, toda la fuerza pública está técnicamente desmovilizada en ese sentido. De vez en cuando hacen operativos nada más para la prensa y para informar de eso. Todas las informaciones de la captura de tráfico de drogas de Costa Rica en cocaína a Europa no salen de la información que sale del Ministerio de Seguridad o de las acciones de seguridad. Sale porque se denuncian directamente en Honduras, en Europa, de que ahí va a llegar el cargamento y allá lo capturan con repercusión al escándalo en Costa Rica de que el Ministerio de Seguridad no tiene nada. Los escáneres regalados por la Embajada Americana y por los Estados Unidos en esa lucha, y los chinos también. Los chinos los tienen inutilizados. Ponen uno nuevo y a los 8 días lo inutilizan. Y no tienen funcionamiento. Y las empresas que transportan la droga en piña, las llevan en piñas vacías, ahí meten la droga para que el escáner solo retrate piñas, ¿verdad? Al final de cuentas está claro que cuando una empresa exportadora va
a llevar su mercadería, meten eso en cajas, las sellan, esas cajas selladas van a los containers sellados que salen también, van a los furgones sellados de las empresas, pasan por los escáneres y no encuentran nada porque en el camino cambian esas carajadas o porque los escáneres no funcionan del todo. Entonces, ¿dónde agarran eso? En el extranjero. Pero no hay una acción estatal para controlar a las empresas, a los empresarios, a los transportadores. Cuando un transportista en un furgón golpea un escáner, no le pasa nada. ¿Eh? ¿A un accidente de carro? No, eso es un acto criminal en este país. Bueno, eso es. Entonces, hay un problema ahora también de, vamos a ver, narcoasesinatos, para decirlo de esa manera, de sicariato que llaman. Y ese sicariato está concentrado en la lucha por el control local del mercado de la distribución de la marihuana, no de la cocaína. La cocaína en Costa Rica tiene un precio de $7,000 el kilo, en Europa de 35,000 a 40,000. Entonces, el pacto que ha habido tácito en el gobierno y los narcos es que la cocaína no se toca, la cocaína se transporta para el extranjero y ese transporte y ese manejo se paga con marihuana en Costa Rica. Y entonces marihuana es lo que se disputan los grupos criminales del país, las organizaciones narcocriminales territorialmente, y esa es la guerra que tenemos en Costa Rica. Esa es la situación que tenemos verdaderamente explosiva. Eso hay que pararlo, pero para parar eso hay que parar a los grupos desde el gobierno y del sector empresarial que pueden estar involucrados en el negocio de la cocaína y en el negocio de la droga. Esto es lo lamentable y lo peligroso de este país. Y segundo, hay que fortalecerlo con el proceso educativo y con un proceso de remoralización nacional. Hay que volver a levantar la moral. En la década de 1920, después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, justamente Hitler se levanta y Mussolini levantándole la moral al pueblo alemán y al pueblo italiano por los desastres de la guerra. Tuvo éxito en aquella cosa y en los movimientos fascistas que desarrollaron. Yo no digo que hay que desarrollar ese movimiento fascista en Costa Rica, ni mucho menos. Lo que digo es que hay que actuar de una manera nacional que remoralice, que revalore al costarricense, a los costarricenses, a lo mejor de Costa Rica. Miguel, cuando yo era carajillo, chiquito, un carajillo es una forma tica de decir chiquito, en mi familia nos educaban con valores muy sólidos, primero internos, del pasado nuestro familiar, de nuestros abuelos, nuestros padres, como grandes hombres, agricultores, gente que trabajaba honradamente, honestamente, que formaron a sus hogares aún con grandes dificultades, sin ser ricos, los formaron con valores. El que roba un 5 roba un peso, me decía mi abuela. El que miente poco, miente mucho, cosas así, eran los valores. Pero nos enseñaron a valorar la familia nuestra, y con la familia nuestra nos enseñaban a valorar que la familia de la par era igual, que valía igual, y que tenía también esa misma, y la del otro vecino también. Entonces nos fuimos criando en esa sensación de que si mi abuelo valía el abuelo era amiguito mío y el bisabuelo también. Y así nos fueron desarrollando un sentimiento de que lo mejor de Costa Rica éramos todos nosotros. Lo mejor de Costa Rica éramos los costarricenses, no era la individualidad de cada uno de nosotros. Y eso era muy importante desde el punto de vista de la solidaridad, de la unidad, de la colectividad, de ese tipo de valores, de los valores que se transmitían en esa vida solidaria de campo y urbana, que se compartían muchos valores y había mucha solidaridad en ese campo. Eso se ha perdido. Y hoy hay un individualismo extremo, y el individualismo extremo es también una lucha de la selva. Y entonces eso es también lo que conduce a este debilitamiento de la sociedad costarricense que tenemos hoy. La escuela, la iglesia, la institucionalidad pública que tiene que fomentar estos valores ha quedado atrás. Entonces ahora los valores son los que transmite la televisión, de las novelas del narco y de esto otro, y de los valores de los grandes narcotraficantes y de la riqueza que tienen y de las mujeres que tienen y de todas las cosas. Y los valores nacionales, ¿dónde están? Yo creo que aquí urge mucho un proyecto nacional que restablezca los valores nacionales, los valores cívicos y los valores nacionales en general, que la iglesia se meta también en ese proyecto, por supuesto, y que los partidos políticos
vuelvan a nacer al estilo de antes, con proyección social, con proyección política, con proyectos nacionales, con visión nacional del desarrollo y la posibilidad de poder hacer pactos políticos que se ha perdido en Costa Rica. Ahora, el pacto no es el pacto. El gobierno actual, por ejemplo, borra todo lo anterior y quiere impulsar su propio proyecto con sus nuevos ricos, con sus nuevos empresarios, con vinculados o no al narco, etcétera, enfrentando todo lo anterior y diciéndoles al pueblo que no lo dejan gobernar cuando no tiene ningún proyecto de gobierno real y efectivo. ¿Por qué? Porque los mecanismos institucionales del control critican la violación a la Constitución, la violación a las leyes, la violación a los controles administrativos que impiden hacer grandes negocios, que es parte de la gran corrupción que ha habido en el país. Ahora se quiere liberar todo eso para hacer más grandes negocios, para empujar más niveles de corrupción más profundos, etc. Eso está claramente visto en la sociedad costarricense en este momento. Estamos ante graves peligros, Miguel, de que si no enfrentamos eso con organización popular en primer lugar, con organización ciudadana, con fortalecimiento de los valores públicos y ciudadanos, con fortalecimiento, con inserción de la gente que ha sido sacada del proceso escolar. Tenemos más de 100,000 personas, niños y jóvenes que salieron del proceso escolar. Tenemos más de 100,000 que la pandemia sacó del proceso escolar que no fueron recuperados. Estamos con 900 y pico de escuelas en este país en deterioro, en situación sanitaria de posibilidad de cierre, etc. Ha habido un abandono de esas cosas. ¿Por qué? Porque no le interesa a los grupos actuales de gobierno mejorar eso, porque lo que le interesa es tener una mano de obra disponible para el narco. Esa es la verdad, por lo menos yo lo veo así. Bueno, yo coincido en gran medida con lo que estás diciendo, solo que creo que existe una reserva nacional muy grande que yo ubicaría especialmente en las zonas campesinas, especialmente cafetaleras, que como la región de Los Santos, pero también podría ser Palmares, etcétera, han mantenido siempre, por las mismas necesidades de su producción, nunca han estado esperando que venga el Estado a resolver las cosas, sino que se organizan para resolver. No solo en forma de cooperativas, sino también aquí mismo, por ejemplo, en la zona de Los Santos, cuando vinieron esos huracanes y rompieron los caminos y todo esto, eran los tractores de la gente y la gente con palas realizando las cosas. Ese sentido gremial no se ha perdido. Incluso la confianza de eso que llaman capital social está vigente. Y esto, ahí donde no se ha metido el narco, porque hay zonas donde ya el narco maneja, pero ahí donde no se ha metido el narco permite perfectamente combatirlo. ¿Con qué? Con lo que es la seguridad comunitaria. Que no es que los vecinos se transforman en policías, no. Es que los vecinos se convierten en la inteligencia que le informa a la policía dónde están los problemas y le avisa a tiempo para poder combatirlo. Hay voluntad. Lo que ha faltado es liderazgo, ¿verdad? Que no todas las regiones va a ser igual. No, no va a ser igual. Pero aquí está. Y tenemos todavía grandes regiones del país que pueden liderar ese cambio. Es ahí donde hablo yo de una base social que está en el campesinado. Yo lo visualizo en el campesinado, especialmente. Pero no solo. Porque esa moral costarricense, esa identidad, personalidad básica del costarricense está por todas partes. Claro, hay partes en que eso se perdió o nunca existió, como en las zonas costeras y incluso fronterizas, ¿verdad? Donde el narco ha avanzado mucho y tiene estructuras. Y nosotros aquí en el Valle Central seguimos pensando que las cosas las vamos a manejar con políticos que se dicen que yo soy el mejor, el que tengo más fuerza y el más bonito. No, eso no es posible. Son cambios estructurales. La educación, la organización comunal para la seguridad. La revitalización de los partidos políticos.
pero con mecanismos que los obliguen a rendir cuentas a los gobernantes. Del artículo 50, o sea, si se está o no generando bienestar para el resto de la población, Sí, que es lo que claro. manda el artículo 50, y armonía con la naturaleza. Sí, Y el 11. el 11 que exige, dice claramente que todo funcionario público es depositario temporal del poder y debe responder por resultados de su gestión, respondiendo personalmente Sí, claro. por su fracaso. Ahí está, están en la Constitución, están pintadas en la pared. Eso tenemos que recuperarlo, ¿verdad? Con un nuevo Estado, que ahora hay tecnología de información sumamente desarrollada que nos permitiría ir monitoreando proyecto por Día al proyecto, día, casi minuto a minuto. segundo a segundo. Sí, sí, claro. Ya eso lo tienen algunas. A mí me tocó ver una asociación solidarista en el Valle de la Estrella, donde toda la población manejaba su propia empresa, que era grande, y estaba al día sobre los principales indicadores de eficacia y eficiencia. Es posible hacerlo, ¿por qué no a nivel nacional? Desde luego que sí. Y con alertas tempranas, llamemos así, de si algo se empieza a desviar, que se vea a tiempo, y no cuando ya llegó el fracaso, ¿verdad? Y el desastre. Entonces, es una nueva Costa Rica la que necesitamos, y también ser muy solidarios con experiencias latinoamericanas. México ha emprendido un camino interesante, Brasil también. Los problemas nuestros son problemas que en algunos casos tienen similitudes y que las soluciones van a venir en gran medida de la colaboración que tengamos entre las regiones y especialmente zonas como Centroamérica, que están en zonas estratégicas, de la capacidad de juego que tengamos con las potencias mundiales. Nosotros no estamos para ser furgón de cola de ninguna potencia, pero sí para, si quieren pasar sus productos por esta región, bueno, tienen que pagar. Hay que Y pagar. que las relaciones comerciales con todos los países del mundo exacto. sean para mejorar las condiciones de vida de los costarricenses. Entonces no es contra uno, sino a favor nuestro. Contra América, Costa Rica y Latinoamérica primero, ¿verdad? Y el resto nos adecuamos, porque ellos tienen intereses que hay que respetar, pero colocando los nuestros en primer nivel y no agachando la cerviz como en la época de las repúblicas bananeras. Triste época.